la bienvenida especialmente a Jimena Monsalve, que es jueza de ejecución penal de Cava, que tiene una amplia experiencia en un programa piloto con jóvenes con distintos tipos de problemas y que han tenido abordajes de justicia terapéutica y es una referente de justicia terapéutica en el país y en el mundo. Claudio Burmito, que va a ser nuestro moderador, agradecerle toda la disposición, va a ser nuestro moderador y es el representante de Quorum. Quorum, como todos ustedes conocerán, es la revista insigne en temas judiciales y es la primera vez que viene al interior del país a realizar una charla federal. Esta es la primera charla federal que hace Quorum en el interior del país. Y Santiago del Estero es sede, así que estamos muy agradecidos de haber sido seleccionados, que nos hayan visto para poder realizar aquí este primer encuentro federal. Al doctor Rubén Seiler, que nos acompaña y que nos va a contar su experiencia como juez de ejecución penal de la provincia de Santiago del Estero, al Superior Tribunal de Justicia y en ellos a todos los jueces, juezas, al señor defensor general y a los fiscales que se encuentran presentes. El Superior Tribunal ha facilitado esta oportunidad de encuentro y reunión de todos nosotros aquí y a todos ustedes que se han interesado en esta nueva agenda de derechos humanos, el sistema penal juvenil. Sistema penal juvenil que en nuestra provincia, cuando aprobamos la ley 7349, abre un nuevo paradigma y que a partir de esa ley surge la creación de 2 juzgados especializados en la materia, con equipos interdisciplinarios y especializados para abordar la problemática de adolescentes en conflicto con la ley penal. Y luego, pero producto de la misma visión, se inaugura Nexo, que es un espacio de abordaje terapéutico y de responsabilidad adolescente, un espacio en donde la responsabilidad de los adolescentes no se niega, se reconoce, pero donde somos muy generosos en las oportunidades que esos adolescentes pueden tener para rearmar su futuro y una nueva trayectoria de vida. Así que hoy nos convoca un tema que está vinculado a la responsabilidad de los adolescentes en conflicto con la ley penal, que es también el debate sobre la edad de imputabilidad y poder discutir y debatir cuál es realmente la mejor solución o la única o la que creamos más ajustada y conveniente. Yo creo que por convenciones internacionales estamos muy limitados y que la responsabilidad de los adolescentes es algo que se debe reconocer, no es nada para ocultar, pero sí podemos tratar a través de diversos medios y poder tener como sociedad una oportunidad temprana para abordar la problemática y transformar la realidad y el futuro de esa persona, de esa familia y de la sociedad en general. Así que, bueno, abrimos, Claudio, te dejo a tu cargo y muchísimas gracias a todos. Primero quiero agradecerle que nos hayan recibido, que hayan montado esto con la calidad con que lo hicieron. No es casualidad que hayamos elegido Santiago del Estero como el lugar para llevar adelante la primera charla federal. Esto comienza hoy, la idea es a lo largo de este año, el año próximo, ir recorriendo las distintas provincias para acercarnos a la realidad de lo que es el sistema judicial en cada una de ellas, tocando los temas que más consideramos y consideran en cada lugar relevantes. Y
hablando de Santiago del Estero, usted hacía mención a Nexo, y a mí me gustaría saber porque los tres ya conocen el origen, cómo se formó, cómo se gestó Nexo, por qué, de dónde salió, cuál fue la idea, cuál era la necesidad. Nexo nace casi junto con la ley y la creación de los juzgados, es parte de la misma visión. Hacía falta la institución que pueda cumplir con esa última etapa del proceso, pero para mí la más importante de todo el proceso, que es la de abrir oportunidades para esos jóvenes en conflicto con la ley. Nosotros generalmente en nuestra formación de abogados tenemos una estructura muy rígida y aparentemente los conflictos se inician y terminan dentro de el espacio o el palacio judicial, ¿no? Y cuando se trata de conflictividad social, la verdad que creo que tenemos que tener una mirada mucho más amplia y pensar de una manera más abierta cuáles son las necesidades reales que la sociedad nos demanda cuando un adolescente entra en conflicto con la ley. Cuando un adolescente entra en conflicto con la ley, se disparan muchas alertas, porque es muy conmocionante para la sociedad que un niño, un adolescente cometa un delito. Y la mirada simplista muchas veces hace pensar que en realidad la intervención como sociedad debería ser encerrar a esos niños o adolescentes en un sistema que lo aísle del contexto social. El adolescente y el niño por definición son personas en construcción, entonces aislar simplemente como que esa es la respuesta social a la problemática de esos adolescentes me parece muy simplista y creo que en algún punto perdemos la humanidad cuando nosotros no tenemos capacidad de hacer un análisis crítico y buscar las mejores soluciones desde el humanismo para esos casos que nos conmocionan muchas veces. Ocultar eso que nos duele es a veces algo bastante común y frecuente que realizamos con muchas cosas de nuestra vida cotidiana. Pero cuando lo hacemos como sociedad y eso se convierte en una regla, estamos perdiendo muchos recursos y mucha riqueza de nuestra sociedad que podríamos tener grandes oportunidades de aprovechar y transformar con las medidas adecuadas. Lo que pasa es que no es sencillo muchas veces abordar esa problemática y las soluciones son complejas, no hay una solución, no hay un remedio, no hay una única receta para eso. Y cuando además esas historias de vida están atravesadas por problemas de adicciones, se complejizan más. Entonces, como no encontramos algo sencillo que le pueda dar respuestas fáciles a la sociedad de qué hacemos con los adolescentes que entran en conflicto con la ley, pensamos que encerrarlos puede llegar a ser una solución. Pero si esas medidas de responsabilidad, que no las negamos, la responsabilidad es innegable, la responsabilidad subjetiva de ellos es innegociable, creo que sí tenemos que poder como sociedad pensar en dar oportunidades y abrir caminos que nos acerquen a esas soluciones. Y Nexo es eso, Nexo tiene un dispositivo residencial para aquellos adolescentes que tienen medidas judiciales dispuestas de privación de la libertad y tiene un dispositivo anexo abierto para medidas socioeducativas o restaurativas y abiertos para los adolescentes y jóvenes en general que quieran hacer alguno de los talleres que se ofrecen dentro de ese espacio. Y comentábamos hace un rato que el arte, que es lo que caracteriza ese espacio abierto, no es una cuestión casual que hayamos elegido, es un dispositivo pensado desde el arte porque consideramos que el arte abre caminos de expresión mucho más fáciles y rápidos que otros métodos.
Y entonces a través del arte podemos conseguir transmutar algunas historias y poder complejizar problemáticas que de otra manera sería mucho más lenta. Y la oportunidad que tenemos con estos chicos es muy breve, porque están poco tiempo dentro del sistema, porque la privación de la libertad es una cuestión que tiene que ser excepcional. Entonces la temporalidad de las medidas es acotada, pero nosotros en ese poco tiempo que tenemos, porque el máximo tendremos 2 años dentro de la institución, tenemos que conseguir generar los vínculos con ellos y con las familias y con las instituciones sociales cercanas a las casas de ellos, los clubes, las iglesias, las ONG, las organizaciones barriales, la riqueza que haya dentro de esas comunidades para poder continuar con el tratamiento y la contención de esos chicos. La doctora Monsalve me comentaba antes de empezar, hablaba de su mirada sobre estos temas y esa placa que se está proyectando en la pared, justicia restaurativa más justicia terapéutica. Me resultó muy interesante lo que ella expresaba al respecto. ¿Por qué no nos cuentan un poco de qué se trata eso? Bueno, buenos días. Es un gusto para mí volver a encontrarlos y ver que tienen tanto interés en estos temas. Eso es un buen síntoma. Bueno, agradecer por supuesto a la ministra, a los magistrados que están aquí presentes, del Superior Tribunal de la provincia, por una recepción tan cálida. Bueno, nosotros hablamos un poco, tanto Rubén como yo, desde un lugar difícil, porque cuando nos toca atender la respuesta a la máxima expresión de la potestad punitiva del Estado que tiene habilitado el derecho penal, nosotros podemos ver algunos efectos que son imposibles de contrastar. Y pensar en niños, niñas, adolescentes y jóvenes que transitan el delito de una manera muy distinta a la que lo transita un adulto, porque estamos hablando de personas en desarrollo, personas que por alguna razón ese desarrollo o esa etapa tan importante que es la adolescencia, que cada vez se ha extendido más en la literatura, ¿no es cierto? Si bien para la Organización Mundial de la Salud se extiende hasta los 19 años, hoy ya la adolescencia tiene una terminalidad alrededor de los 24 años, por muchos factores, especialmente por los factores socioculturales. Es una etapa en la cual las personas tienen que emanciparse de los adultos, ¿no? Encontrar su camino, encontrar su identidad, decir quién soy, para qué estoy. Y bueno, cuando en esos trayectos de vida pasan cosas que son disfuncionales y que tienen que ver con factores multicausales, no necesariamente un único factor, como puede ser, por ejemplo, llegar a una situación de consumo problemático, que sabemos que también se inicia cada vez en edad más temprana. Eso tiene un porqué, hay una causa. El consumo es un dolor, lo decía yo aquí hace un tiempo atrás. Es algo que no puedo soportar y por esa razón necesito anestesiarlo con algo. Y tal vez para las señoras de mi edad, uno puede ir a un terapeuta, no, al psiquiatra, y te dan alguna cosa de lo que se llama drogas lícitas, y entonces con el clona o lo que no sé qué, se van transitando esas situaciones. Pero eso no es lo que le pasa al adolescente o al niño o a la niña que está en una situación de vulnerabilidad social, por ejemplo. Entonces, iniciarse en la carrera del Paco o de cualquier sustancia o del alcohol tiene que ver con eso, con no soportar un dolor, con algo que le pasó en esa vida, que no lo pudo procesar. Entonces, todas estas conductas de transgresión que también son propias de la adolescencia. ¿Quién de nosotros no se ha mandado alguna en la adolescencia? Porque se supone que es la edad en donde tenemos que desafiar a la autoridad y desafiar las reglas. Bueno,
Este aquí que si yo tengo naturalizados, por ejemplo, como hablábamos esta mañana, comportamientos que no puedo identificar que son violentos, o vivo en un lugar o en un ámbito donde la vida no vale nada, porque veo que muere el de al lado, porque se murió mi mamá, o porque veo que se lastima o se lesiona y eso está naturalizado, porque hay armas en el lugar a donde yo vivo y no me horroriza eso. Entonces, bueno, estos niveles que se van corriendo, de alguna forma, estos factores multicausales, que son los que llevan en definitiva a una situación de delito, y cada vez más temprana, tienen que ser atendidos en su causa subyacente. Y eso es lo que la justicia terapéutica, uno de los mandatos esenciales de la justicia terapéutica, nos trae a los operadores, porque por eso me gusta ponerlas juntas, ¿no? A la justicia restaurativa y la terapéutica. La justicia restaurativa nos va a ayudar a trabajar con el conflicto, con los protagonistas del conflicto y la comunidad integrada, porque esa persona vive en una comunidad. Yo no puedo interpretar ese comportamiento o esa conducta sin entender qué es lo que pasa en ese entorno. Y por otro lado, la justicia terapéutica que desafía a los operadores judiciales, y en esto sí nos involucramos todos, porque operador judicial no es solamente el juez, o el defensor, o el fiscal, son todos los servicios que tributan a un sistema de justicia y que ese sistema de justicia sea fuerte, esté actuando interdisciplinariamente, por ejemplo. Matilde dice la palabra interdisciplina y yo me pongo contenta, porque creo que una de las grandes deficiencias que tienen los sistemas judiciales es que queremos encuadrar todo en la norma y no tenemos suficientes herramientas relativas a las ciencias de la conducta. El derecho penal apunta a una transformación de comportamiento, y la transformación del comportamiento no se puede hacer estrictamente con esquemas exclusivamente legales, requiere de la interdisciplina. ¿Cuánto más requiere de esa interdisciplina si estamos trabajando con adolescentes, con niños, con niñas, que si yo les digo, no voy a usar la presentación porque me parece que no estamos en el clima, pero si yo les digo que en un adulto el 56,6% en un estudio que captó evidencia empírica, ¿no?, de la Universidad Nacional de Febrero, dijo haber entendido poco y nada de lo que le sucedía en su proceso penal. Un adulto. ¿Qué podemos esperar de incorporar a un sistema de máxima a adolescentes y a jóvenes? Entonces, estas son las cosas que nos tenemos que preguntar. Y fíjense estas cifras que releva este estudio, que habla de condiciones del abandono escolar, de no acceder a una vivienda, de no acceder a un trabajo que sea un empleo regular o que lo pueda haber sostenido. El consumo de sustancias, fíjense, en las 6 horas previas a la comisión del delito. Bueno, estas cifras que no se toman en cuenta porque son preguntas que no se le hacen a las personas que están, en general, que están privadas de libertad, o a los jóvenes que entran en conflicto con la ley penal. Bueno, estos son indicadores de cuál es la población con la que tenemos que trabajar. Y si estas carreras se pueden suprimir de alguna forma, yo ahí tomo algunas de las características importantes del desarrollo de la adolescencia. Hay algo que es crucial, que es la posibilidad o la capacidad de manejar o autorregular las emociones y la habilidad para relacionarse efectivamente con los otros. Eso es lo que se rompe cuando alguien, o cuando un chico o una chica llega a una conducta de delito. Entonces, ¿qué es lo que sirve? O por lo menos, ¿qué es lo que el mundo considera que sirve? Lo que se llaman los programas que tienen que ver con la solución del conflicto, las famosas Problem Solving Courts o tribunales que resuelven problemas, que son con un modelo especializado que se basan en principios de justicia restaurativa y terapéutica, que tienen un modo de abordar el conflicto integral y que trabaja pensado a la forma del conflicto que se nos presenta.
Nosotros hoy no tenemos unas tasas altísimas de incidencia delictiva de delito grave. Sabemos que los menores en general cometen principalmente delitos contra la propiedad. Más de un 80 y pico por ciento son delitos contra la propiedad. Y los delitos que cometen contra las personas generalmente pueden ser lesiones, pueden ser delitos contra la integridad sexual, que también tiene que ver con hábitos naturalizados, muchos de ellos. Y la tasa de delito grave digo, delito contra la vida, es una tasa muy baja, y que muchas veces, bueno, la incidencia de estos comportamientos tiene que ver con alguna situación de conducta o de vínculo previo. Entonces, esas cifras son las que nos tienen que dar un poco la idea de cuál tiene que ser el modo de trabajar esto y ser totalmente conscientes de que una vez que una persona ingresa al sistema penal, sabemos qué tipo de consecuencias padece. Entonces, si nuestro sistema penal fuera fantástico, maravilloso y súper exitoso, y tuviéramos muchas herramientas de integración social como deberíamos tener, y hubiera una inversión real en todo lo que tiene que ver con lo post-delictivo, la post-intervención judicial, yo digo, bueno, si tenemos un buen sistema, robusto, hagamos uso de ese sistema, pero no es esa nuestra realidad. Entonces, hay que pensar seriamente en estrategias útiles. Esto que decía recién Matilde, y contaba cómo se generó Nexo, y yo tuve la suerte de poder visitar Nexo y de ver que aparecen, por ejemplo, espacios para que se pueda poner en palabras o se pueda expresar toda esa a veces violencia que, como yo digo siempre, la violencia no se elimina, circula, pero puede salir por una expresión con la música, con el arte, lograr poner en palabras siempre va a reducir la violencia. En la conciencia o generar conciencia de un otro y de que el otro sufrió por el comportamiento que se llevó a cabo. No buscar la normalidad, porque la normalidad no es la nuestra. Seguramente la normalidad de estas historias de vida es bien distinta a la nuestra. Entonces, si hay algo que no podemos cometer, ese error en el que solemos incurrir sobre todo los jugadores, es pensar en una normalidad. No existe normalidad. La vida es importante para esa persona y para las cosas que esa persona necesita en ese momento y en esa historia de vida determinada. Pero creo que estas corrientes filosófico-jurídicas nos permiten, tanto la justicia restaurativa como la terapéutica, nos permiten mejorar la calidad de las intervenciones y nos permite planificar algo que tenga que ver con la dignidad, que tenga que ver con la integración social real, que tenga que ver con una posibilidad, con una oportunidad, y que aparezca esta aparición de la ley, que sea realmente una ley de oportunidad para poder trabajar con las personas y no invisibilizarlas en un número, acallarlas, porque el sistema no les pone voz a estas personas y que son nuestro futuro en definitiva, porque son estos pequeños nativos digitales, ¿no?, que ya tienen otro registro, hasta la forma en que se comporta su cerebro es distinta en relación a la ansiedad, a la impulsividad. Todo esto es lo que nosotros tenemos que estudiar para dar una respuesta eficaz. Si no le estamos mintiendo a nuestra comunidad, le estamos diciendo que con ciertas medidas, como decía recién Matilde, aislemos. Sí, claro, pero el aislamiento no es eterno. Hay que dignificar, por eso me dio tanta felicidad, y le mostró a todo el mundo las fotos, porque en el directo anterior, me dio tanta alegría ver espacios dignos para recibir a esos chicos, y pensar en esto, ¿no?, en que tenemos que estudiar el cómo, no dejarnos llevar por a lo mejor afirmaciones que no van a contener la respuesta que realmente nuestra comunidad necesita. Nosotros necesitamos de esas generaciones futuras. No podemos
seguir tolerando que chicos de 9 años empiecen a consumir porque no soportan el dolor por lo que sufren. Es una cosa espantosa. Entonces, bueno, desde mi lugar creo que me puedo llamar ya silencio, Claudio, porque decía, ¿me dejás seguir hablando? Sí, no, yo quería entrar y preguntarle al doctor Seiler, porque el tema de la charla pasa fundamentalmente por el sistema penal juvenil y dice desafíos ante el debate de la impunidad, que es un tema que se está hablando a nivel nacional, que hay mucho debate al respecto, que viene desde hace tiempo, no se termina, por momentos hay una ola a favor, por momentos hay una ola en contra. Entonces me gustaría, desde la mirada del doctor Seiler, ¿cómo ve el tema, este debate sobre la imputabilidad, que parece inminente tomar un camino hacia algún lugar, ¿no? Bueno, buenos días. Ante todo, mi agradecimiento a la invitación y de poder acompañar a la ministra y a Jimena, quien aprecio y conozco de antes. En realidad, al abordar el tema de la imputabilidad, para ir concretamente al tema, es siempre la discusión medio de moda cuando pasan cuestiones emergentes de nuestra sociedad. El tema de los menores de edad, cada vez que cometen delitos graves y salen en las grandes publicaciones, nos ponen de nuevo en velo y de alguna forma la discusión de la impronta de tratar este tema de la imputabilidad y de la baja de la edad de la imputabilidad. Lo que estamos aquí, que mayormente somos gente relacionada con el derecho, sabemos que nosotros estamos de alguna forma regulados por una ley que es bastante antigua, de la década del 80, que es la ley 22278 y su modificatoria, lo que hace referencia a cuál es la edad de la imputabilidad. Simplemente a título de referencia, saber que imputable plenamente de delitos mayores de 18 años, de 16, es decir, menos de 15 inimputable, y 16, 17 una imputabilidad relativa para aquellos delitos que no tengan una pena mayor a 2 años y de acción privada. El tema es, particularmente, es discutir si cabe o no cabe la disminución de la edad de la imputabilidad a los fines de entender de que menores de edad, menores de 15 años, tal cual como lo tenemos conocido actualmente, tendrían que tener una responsabilidad penal. Personalmente creo que la discusión es mucho más amplia. Nosotros tenemos que discutir una nueva ley penal juvenil más moderna, ayornada a los convenios internacionales y a los tratados internacionales que de alguna forma también condicionan eso, y no tanto pensar en si la solución es la baja de la imputabilidad. Podría ser tratado, pero es un tema más a tratar. Yo creo que lo central es una nueva ley que nos cubra una serie de circunstancias, y una más podría ser la edad de la imputabilidad, pero no la única. Y nosotros vemos cómo, como refería recién, somos reflejo desde la justicia, desde la legislación, desde los distintos poderes del Estado a estas noticias crímenes que salen en los medios. Recién veía en la televisión, justamente tratando en un noticiero, el tema de un hecho de sangre grave de un menor de edad y toda la temática que se hacía en el referente. El problema que tenemos nosotros es que generalmente, a veces sobre todo los legisladores, somos de reacciones espasmódicas, es decir, cuando tenemos una demanda social sobre algunos temas, lo ponemos en boga, lo discutimos muy por arriba y en ocasiones salen sanciones de leyes que no son la solución. Esta podría ser una cuestión de un abordaje mucho más amplio que debería hacerse. Yo recuerdo, por ejemplo, solamente a título de referencia, cuando se discutió en la década del 90 por un tema, por uno o dos casos especiales de la modificación de los delitos sexuales. En aquel entonces estaba conocido solamente lo que era la violación, el estupro, el abuso sexual simple,
Como consecuencia de dos casos emblemáticos, se hizo una modificación de toda una ley para incluir particularmente algunas aristas especiales que al postre, después con las modificaciones del Código Penal, fueron saneadas sin tanta modificación. En la ley Bloomberg, cuando fue secuestrado el hijo de Bloomberg, se puso en tapete el tema del secuestro extorsivo seguido de muerte. Como consecuencia de eso salió una norma emergente que es el artículo 56 bis, entre otras normas de modificación del código, agravando las penas, pero uno que nos compete mucho con Jimena, que es el artículo 56 bis de la ley de ejecución penal, que no admite algunos beneficios, como son el beneficio de la salida transitoria, la semilibertad, la libertad condicional, la libertad asistida. Pero vuelvo a referir como que esto es un acto reflejo a lo que de alguna forma legítimamente demanda la sociedad. Pero me pregunto si realmente pensar en que la vaca de la imputabilidad sería la solución, solamente la solución respecto del menor, estoy seguro que no es así. Me adhiero a lo que decía Jimena y lo que decía la ministra respecto de que se impone el abordaje, un abordaje integral de equipos interdisciplinarios respecto del menor. Mire, yo le voy a hablar de un poco de la experiencia de lo que es trabajar con adultos mayores, con la gente que se le impone una pena efectiva de prisión. Y en los últimos años, hablo de los últimos 20, 30 años, las modificaciones han sido sustanciales desde la realidad, no solamente desde lo normativo. Hace 20 años, o más, y tal vez no tantos, una persona cuando era condenada era un depósito. Como dicen, te dejo la puerta del cementerio. ¿Por qué? Porque se abandonaba la defensa técnica, porque la ejecución de la pena no tenía ningún tipo de efectividad, era el propio interno a través de escritos mezquinos y de lo que podía hacer una pretensión. La justicia, que no era una justicia específica de ejecución penal y que solamente estaba a cargo de los tribunales orales que habían emitido la sentencia, hacían como una cuestión accesoria de la ejecución de la sentencia. Entonces nos pasaba que era medio abandónica. No digo que estamos en la panacea ni que hemos solucionado todo ahora, simplemente digo que se evoluciona mucho. Antes quien hablaba hace 20 años de una libertad condicional, de salidas transitorias. Hoy en todos los canales de televisión lo vemos, pero tiene que ver con este cambio de paradigma que ha habido. Y eso lo traigo a colación con los menores. Si esa cuestión abandónica existía con los mayores, mayormente lo pasaba con los menores. Le voy a dar un ejemplo y voy a traer a colación lo que hablaba la ministra de nexo. Probablemente algunos de los que estén aquí no saben qué es nexo, por lo tanto voy a hacer una pequeña referencia respecto a la importancia y la impronta que tiene para adaptación a las nuevas realidades que estamos buscando de mejorar en serio la situación de los menores. Hace años, nosotros contábamos, hace muchos años, quienes tal vez tenemos, veo aquí colegas que algunos 30 años en la justicia, más de 30 años en la profesión, sabíamos lo que era antes alojar un menor de edad en conflicto con la ley, imputado un delito y en los lugares en los que se lo alojaba. Cuando no se los alojaba en una comisaría o una alcaldía con adultos, después como una cosa muy laxa estuvo lo que era la comisaría del menor y la mujer en nuestra jurisdicción, entonces parecía que era mucho más acomodado la realidad. Tenemos lo que llamamos el penal de menores, con un régimen penitenciario idéntico al penal de mayores. Casi no estamos hablando del servicio penitenciario actual, estoy hablando del servicio penitenciario de hace 20 años, 30 años, casi mano militar, en la que uno puede asistir a una unidad de menores y había menores sancionados en celda de aislamiento, hacinados, ni hablar de trabajos sociales, de equipos interdisciplinarios de reinserción, ni mucho menos. Con el tiempo solamente cambiamos rótulos, hablábamos de centro de guarda, pero seguíamos más o menos
mejorado en la cuestión del trato, pero con el régimen muy similar. Y hoy Nexo viene a ser realmente un paso importante y casi diría gigante, un cambio de paradigma de cuál es el tratamiento que tenemos que dar a los menores. Hoy Nexo es un lugar en el que se aloca a los menores en conflicto con la ley. Algunos tienen un tratamiento ambulatorio, cuando tienen sobre todo imputaciones de delitos menores, y otros tienen una residencia permanente, con un tiempo acotado, como decía la ministra, porque es el tiempo que la instrucción le lleva al juez especializado en la materia, que es el juez juvenil, el juez de ejecución juvenil, y acotado también por el tiempo que representaría el tratamiento tutelar, no solamente por nuestro código, por nuestra nueva ley de procedimiento, sino también inclusive por la ley 22.278, que no podemos ir más allá de lo que es los 18 años. Teníamos antes como realidad, como problemática, que cumplíamos los 18 años y lo trasladábamos directamente al penal. Hoy no es así. Y cuando lo trasladamos al penal, solamente lo trasladamos por la cuestión etaria. Con la particularidad que muchas veces nos he dicho tratamiento tutelar. ¿Esto qué significaba? Se hacía el juicio de responsabilidad después de los 18 años por el tribunal que hacía el juicio, pero resulta que después que hacía el juicio se daban cuenta de que no habían hecho el tratamiento tutelar. Entonces, volvíamos a hacer ese tratamiento tutelar que la 2278 imponía del año de tratamiento. ¿Y qué era el tratamiento tutelar antes? La nada misma. Porque no teníamos equipos interdisciplinarios, el tratamiento que tenían era casi penitenciario o cuasi penitenciario, no había psicólogo, no había asistencia social, no había profesionales específicos y mucho menos específicos a los menores de edad, como lo hay hoy. Por eso digo que hoy, si bien es cierto, no estamos en la plenitud de lo que podría significar la solución, sí digo que se han dado pasos importantes, por lo menos legislativamente en la provincia, como la creación de una ley especial de procedimiento para menores, con la creación de juzgados especiales para menores y con la creación de Nexo como lugar especial para tratamiento y alojamiento, pero no como un depósito, sino en realidad como una forma de darle solución efectiva, de pensar. Nosotros tenemos que pensar lo siguiente: cuando hablamos en la ley de ejecución penal, hablamos de reinserción social, la madrita que todo el mundo le repite, devolverlo al hombre, a la sociedad, recuperar. Lo he visto, y seguramente en Jimena, muchas veces logrado ese objetivo, pero muchas veces no. ¿Qué nos falta a veces? Esa instrumentación para la solución efectiva. Bueno, mayormente en el tema menores, yo creo que Nexo es justamente este instrumento que nos da la posibilidad de soluciones efectivas y pensar no en la sanción del menor, que es lo que exige a veces la sociedad de su situación mezquina de interpretación ante el hecho grave, sino realmente pensar que esa persona tarde o temprano va a volver a la sociedad, cumpliendo la pena o porque haya terminado un tratamiento tutelar, y tenemos que devolverlo bien. A eso tenemos que aspirar, a recuperarlo, a reinsertarlo, a reintegrarlo a la sociedad, y que no sea una cuestión retórica y nada más que declamativa. Realmente creo que ese es el anhelo. Por lo tanto, la discusión tanto de la edad de la imputabilidad, si bajarlo o no bajarlo, creo que no es el tema central. Sí creo que nos debemos el debate de hacerlo en todos los estamentos y en todos los poderes del Estado, pero me parece que lo central es apuntar a una verdadera reinserción del menor. Me gustaría volver a la ministra para hacer una consulta. Esta postura que se ha adoptado con respecto a los menores en Santiago del Estero es compatible con lo que sucede en el resto del país. ¿Hay un nexo entre Santiago del Estero y otras provincias para exportar este sistema? Que conozcan, mira, estás con la persona adecuada aquí, está Jimena, que es la que más experiencia tiene en temas de justicia terapéutica restaurativa. En lo que he investigado, es más, te contaba hoy a las chicas que
el año pasado veo la oferta de una universidad bastante reconocida de hacer un posgrado en justicia terapéutica. Y ahí la conozco a Jimena, haciendo ese posgrado, tratando de encontrar esto que me pides vos, qué antecedentes hay, qué otras experiencias podemos tomar, de dónde podemos nutrir el armado de nexos para que empecemos desde una experiencia ya aprobada. Y la encuentro a Jimena. Era la experiencia más próxima y cercana, el juzgado de Jimena, que es un juzgado que toma determinados casos y que está dentro de un programa piloto con los recursos del juzgado. Y con eso han hecho un grandísimo trabajo, lo mismo que también Rubén puede comentar los resultados de las experiencias en la práctica cuando se aborda la problemática de algunas personas privadas de libertad desde una mirada más inclusiva, humana, buscando resolver sus problemas de adicciones, tratando de encontrar lazos familiares o comunitarios que hagan como de ortopedia para que puedan superar dificultades. Y no he encontrado nada parecido a Nexo. He encontrado algunos ejemplos a nivel mundial, algo en Irlanda, algo en algunos otros países, algo en Estados Unidos y en Europa, pero muy poquito. Nada de las características de Nexo, pero Nexo tiene muchos años de experiencia de trabajo en problemática de adicciones, que ha ido extendiendo una red, y en eso también el trabajo que se ha venido haciendo con los jueces y el Poder Judicial durante estos años ha roto muchos de los prejuicios que generalmente tenemos con respecto a las personas que tienen problemática de adicciones, porque generalmente, como en estos casos, la sociedad tiende a pensar que los podemos mandar a un depósito, poner una llave y olvidarnos de ese problema, cuando en realidad tal vez podemos tomar medidas necesarias para desintoxicar a una persona, pero para poder resolver el problema de adicciones necesitamos de su voluntad para que inicie un tratamiento de rehabilitación. Entonces, uniendo muchas experiencias previas, sale Nexo como un proyecto y un programa nuevo que busca encontrar oportunidades para poder acelerar esos tiempos que no tenemos con los adolescentes, esos tiempos tan breves, tan cortos que tenemos con los adolescentes, y poder hacer intervenciones efectivas. Tiene un poco de experiencia de una comunidad en el 8 de abril, que es un barrio muy conocido y popular de la ciudad, que los chicos haciendo teatro habían logrado poder procesar lo que les pasaba y poder problematizar de una manera muy veloz lo que estaban viviendo. Entonces, esa experiencia de teatro, algunas otras experiencias que he visto en otros lugares más, el trabajo en adicciones que ha migrado hacia un trabajo de construcción de redes de contención, es un poco la inspiración de Nexo, pero esperemos que sea una buena práctica que pueda ser trasladable a otras provincias, a otras ciudades y al mundo, como un ejemplo de tratamiento de jóvenes en conflicto con la ley. Doctora Mesalle. Por las características de su trabajo, recorre el país, lleva esta problemática, da charlas, escucha. ¿Se puede decir que hay una tendencia a que las cosas vayan para el lado del que estamos hablando ahora, o todavía se está mirando para otro lado, en general? ¿Y qué sucede en la Ciudad de Buenos Aires, donde usted ejerce?
Qué pregunta difícil, esta la empecé pensando un rato. Yo creo que hay un problema entre el discurso y el facto. Creo que los operadores directos de todas estas problemáticas que hablamos entre nosotros, que nos encontramos, que estamos comprometidos con lo que pasa territorialmente y con el concepto de modelos sociocomunitarios. En definitiva, esa es la definición. El Nexo tiene una particularidad, que es que tiene en un mismo espacio un espacio con mayores restricciones, un espacio abierto y un espacio abierto a la comunidad. Entonces son modelos sociocomunitarios. Hay una tendencia a trabajar de modo sociocomunitario porque cuando yo hablaba hace un rato de la multicausalidad, para poder neutralizar esa multicausalidad que lleva a las personas a estas situaciones, se necesitan modelos de restitución de derechos. Hay que restituir derechos, donde el Estado no apareció en otros momentos de la vida de esa persona, cuando padecía violencia, cuando abandonó la escolaridad, cuando vivía en un ámbito en el cual las reglas de ese lugar no eran las reglas tolerables para una sociedad pacífica. Bueno, ese mensaje de restitución de derechos, creo que ya a estas alturas la mayoría de los operadores la tenemos bastante clara. El problema es el maléfico populismo penal punitivo, que azotó a Latinoamérica, azota todavía a Latinoamérica y que sigue también ya bastante desinstalado en países desarrollados como Europa, como Estados Unidos. Digamos la verdad, Estados Unidos es un país que entendió que no podía continuar encarcelando, no podía continuar afrontando los costos del encarcelamiento masivo, y a partir de decisiones poderosas, como decisiones que se tomaron en el Estado de California, hoy nosotros mantenemos conversaciones, y la proliferación de este tipo de programas se ha dado en países donde no hay discusión entre demócratas y republicanos respecto de la aplicación de estos modelos. Entonces, si Latinoamérica continúa comprando esa caja feliz de que cuanto más la única punición existente en la vida de la gente para que sufra lo suficiente es un sistema basado en el criterio estrictamente de sanción y no de reparación o de restitución, bueno, vamos a seguir padeciendo esto. Entonces nosotros necesitamos, realmente los operadores del servicio de justicia, somos conscientes de lo que vemos. Necesitamos que la política, que es buena, la política no es una mala palabra, la política es la que nos permite transformar nuestro contrato social, mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Necesitamos que los discursos y la política no se base en un criterio, por ejemplo, de falsa inseguridad, no se base en una comunicación errada respecto de lo que de verdad le pasa a la ciudadanía, porque nuestro país es enorme, la Argentina es enorme. Cuando yo lo escuchaba recién a Rubén contar de las reformas, reformas que tienen nombres de personas, que eso nos tiene que significar algo, ¿no? Es un indicador de algo espasmódico, algo que nos parece terrible, que no queremos que nos pase a nosotros, que no queremos que le pase a nuestras familias. Y hay una respuesta espasmódica que no está basada en la toma de evidencia, entonces nadie se las cuenta, nadie hizo unas cuentas de decir, a ver, ¿cuántas personas privadas de libertad podemos tener en estas comisarías o en estos lugares? Porque el Estado es responsable. ¿Cómo podemos hacer esto de una mejor manera? Mientras que ese discurso esté en esa dirección, es difícil, y claro, cada emprendimiento es algo muy artesanal que se instala por necesidad. Pero no ¿cómo puede ser que nosotros partamos, por ejemplo, hace 7 años que tenemos el programa, ¿no?, en el juzgado? En ningún momento nos planteamos una modificación normativa, porque nosotros sabemos que es muy difícil lograr una modificación normativa a nivel nacional. Yo ya me acuerdo, estaba haciendo memoria cuando te escuchaba hablar, Rubén,
fui en un año, no me acuerdo, creo que fue 2017, porque se debatía otro proyecto de ley penal juvenil, y me acuerdo que ese proyecto, por ejemplo, tenía una cosa que era una particularidad total, terrible, ¿no? El sistema de adultos permite 2 años de prisión preventiva más 1 año más, que es el estándar de la Corte Interamericana, ¿no? Después nosotros tenemos la ley famosa, ¿se acuerdan? Del 2x1, la 25.430, etc. El sistema penal juvenil en esa reforma tenía exactamente la misma previsión. O sea, el adolescente podía estar 2 años sin que se resolviera su situación y 1 añito más prorrogado. Entonces, claro, uno siente que las discusiones se reciclan, y uno ¿cómo en el ciclo de vida de un adolescente? ¿Sabes lo que son 2 años? 3 años. Que en esa edad, y la incertidumbre de no saber qué te va a pasar. Entonces, yo creo que algo tiene que suceder. Hay modelos excelentes, experiencias, bueno, yo la de la justicia terapéutica, claro que las conozco, las veo. Estuve hace poquito visitando modelos de Problem Solving Courts en el Reino Unido. Hay un modelo que se llama, que me encanta ese modelo y quisiera que lo tuviéramos todos, que se llama Tribunal de Familia, cuando hay una familia, ¿no? A veces no hay una familia, pero hay alguien, hay un referente, y se trabaja desde la perspectiva judicial, pero con esa familia, porque no se entiende que el delito es un comportamiento aislado de ese chico que es malo intrínsecamente, que hizo esa cosa mal. No, tiene que haber una disfuncionalidad ahí para que eso haya pasado, porque quien se desarrolla plenamente, no somos perfectos, no ninguno de nosotros, pero en general no tiende a tener ese tipo de conducta. Entonces, hay un trabajo integral. Bueno, esas tipo tribunal de familia, no del derecho de familia, tribunal que trabaja con principios de justicia terapéutica, ¿no? Y por fuera de la adversarialidad, que esa es otra característica tan interesante de estos modelos. No usamos la adversarialidad. Puede estar el fiscal, sí, puede estar la defensa, sí, claro, pero están en otro rol. Ahora que hablamos tanto, ¿no?, de la adversarialidad, del proceso, y qué importante es lo acusatorio de adversariedad, hay un momento para parar y no somos enemigos. La defensa y la fiscalía tienen que querer lo mismo que quiero yo, que es el bienestar de esa persona destinataria de decisión y el bienestar de esa familia, el bienestar de mi comunidad. Y el autogobierno, por eso puse esta diapositiva. La construcción del autogobierno no se logra a través de regímenes que nulifican la decisión de la persona. Si yo le digo a la persona todo el tiempo lo que tiene que hacer, a qué hora se tiene que bañar, cómo tiene que acomodar sus pertenencias, claro, y después yo quiero abrir la puerta, que salga, pues ya está, ya lo tuve, ¿no?, el tiempo suficiente, quiero que salga y quiero que tome buenas decisiones. Eso es una contrariedad, o sea, no hay régimen autoritario que vaya a corregir lo que la persona no puede autogobernar, y la construcción del autogobierno es un trabajo interesantísimo que se puede hacer a través de estas intervenciones, empezando por reforzar lo positivo. Cuando yo digo en mis audiencias, en el peor de los casos, en la peor, pero cuando ya estamos en la lona, le digo, hay algo que es muy importante, que es que estás acá, que viniste, y si viniste, tomaste una buena decisión. ¿Cuántas veces escuchamos a un juez decirle cara a cara a la persona, esto que estás haciendo está bien? No están esperando eso. Esperan que lo rete de arriba abajo. Y después la construcción del vínculo, porque el valor que tiene la palabra del juez. Nosotros no tomamos conciencia a veces de lo que significa que sepas un nombre, que te acuerdes del nombre hasta, no sé, de la mascota, que sepas, que escuches, que te sientes. Bueno, el programa se trata, contado, ¿no?, de una manera muy... pero se trata de eso, de una construcción de lazo. Por eso el lazo perdura, por eso egresan, terminan, no me deben nada, como le digo yo, acá ya no hay nada que le deben al sistema de justicia.
y la gente vuelve, me viene a saludar, a ver cómo estamos. Puedo pasar un jueves, porque son los jueves. Necesitan algo, renovar la precaria, lo que sea. Antes de mandarte largo, digo yo, pasá por acá, que algo vamos a encontrar. Se quedan sin casa, bueno, ubicamos un lugar a donde vivir. Se convierte en un lugar de restitución de derechos, que es lo que tiene que ser. Para redondear, y acá voy a apelar al poder de síntesis de cada uno de ustedes, si tuvieran que darle un consejo a alguien que no entiende nada del sistema judicial y mucho menos del sistema penal juvenil, ¿qué es lo primero que le recomendarían? Si quiere empezar el doctor Seidler. Yo antes de eso quisiera hacer una pequeña mención, porque no quiero pasar por alto lo que dijo Jimena, que ellos tienen una experiencia en Buenos Aires sobre justicia restaurativa, y aquí en Santiago se está trabajando sobre un proyecto de justicia terapéutica, pero no limitado solamente a aquellas personas que no van a ser condenadas con prisión efectiva. Les daré el ejemplo después. Me parece relevante eso ponerlo en el tapete, porque nosotros hemos tenido unas muy ricas experiencias. Aquí veo gente con la que hemos podido trabajar desde el juzgado, en el que se busca una solución efectiva. Cuando Jimena decía, cuando un juez le habla personalmente por el nombre al interno, o en este caso a la persona que está imputada o condenada, en el caso en particular de eso estamos hablando de condenadas con prisión efectiva, ni siquiera estamos hablando con soluciones alternativas, ni de probation, ni de una condena de ejecución condicional. Y la verdad es que buscan y esperan un auxilio de nosotros. Eso tenemos que intronizarlos, porque se hace un trabajo artesanal en algunas cuestiones que no se ven, pero hoy se está trabajando en institucionalizar una cosa que veníamos haciendo en la provincia, que es personas que están condenadas, cumpliendo pena, con conflictos muy importantes en las adicciones, poderlos derivar a un centro de atención, muchas veces no con un tratamiento ambulatorio, sino directamente alojados en un centro especializado, en el que, de ser honesto, los resultados han sido muy buenos, salvo honradas excepciones. Creo que todas las derivaciones que se han hecho, todas han sido efectivas y han sido soluciones reales de chicos que cuando fueron trasladados al penal tenían 18 años, estaban por cumplir casi la pena a los 22 o a los 23 y empiezan con este tratamiento. Chicos que han estado en situación liminales. Ejemplo, el último, Claudia, que es una persona que 3 veces intentó suicidarse. Sabíamos que teníamos que hacer algo. Si no lo hacíamos, es muy probable que ese chico tenga un desenlace fatal. Derivarlos a los centros de salud mental, derivarlos al cuerpo médico forense, pero siempre nos volvían, y el problema lo teníamos. Con un abordaje específico a su problemática en un establecimiento específico al efecto, se consiguió la solución, el principio de no solamente el alta terapéutica, sino condicionar inclusive su libertad a la alta terapéutica. Y así en otros casos. Por eso digo que debemos, perdón porque me he ido de la pregunta, pero no quería pasar por alto decir que en realidad hay un programa, un proyecto sobre un programa específico que está trabajando. Vos no estás ejecutando, nada más no lo vamos a decir. Sí, bueno, a ver, nosotros hacemos un trabajo artesanal desde hace muchos años y un poco en el anonimato y un poco hablando con el doctor Yuda cuando decimos casi prevarical, pero él me corrigió diciendo no, eso no es prevarical porque es adaptarse a las normas superiores que son constitucionales aun cuando vayan sobre las normas inferiores, porque de golpe estamos hablando de que más allá, estoy contextualizando a una persona condenada que lo sacamos de un penal para mandarlo a un centro de rehabilitación. Me está cumpliendo de alguna forma la condena en un centro de rehabilitación, condicionado su libertad a la alta terapéutica. Bueno, lo que pasa es que hoy se está haciendo, está logrando esa institucionalización, esa normativización de lo que en los hechos lo veníamos desarrollando. Yo Exactamente.
Un consejo breve a alguien que dice por dónde empiezo para mejorar la vida de los jóvenes que han delinquido o que están con problemas. Pueden ser dos consejos. Lo que vos tenés. Para saber qué hacer hay que conocer la evidencia, hay que leer los números y no dejarse llevar por esas improntas, ¿no? Hay que ir a buscar donde haya cifras y si no las tenemos, colectarlas. Necesitamos saber bien cómo son esas historias, cómo son esos perfiles, cuál es realmente la necesidad. Y después creo que la herramienta más poderosa es la comunicación, la escucha. O sea, generar el espacio de escucha activa, la motivación para el cambio. La motivación se construye, así como se construye la demanda de tratamiento, o se construye desde el punto de vista de una intervención amorosa, hecha con cuidado, con paciencia, con tiempo. A veces los tiempos procesales o los tiempos de la ley no son los tiempos de las personas. Entonces hay que entender cómo hacer jugar esas dos cosas. Y yo creo que el Estado tiene que estar presente allí donde no llegue nadie, porque bueno, esas son las reglas, ¿no? Donde no llega nadie, ahí tiene que estar. Entonces la evidencia nos va a ayudar a poder ubicar la necesidad y donde está esa necesidad poder hacer una construcción que sea honesta, porque en esto se juega las infancias, las generaciones futuras, las oportunidades, las historias de vida. Entonces tiene que ser una construcción honesta. No se puede hacer, ¿no? Hacerse un canchero queriendo vender algo. La verdad que me duele totalmente en el corazón que pasen esas cosas, porque cuando nosotros que estamos en contacto real, ¿no? Con el dolor, con la necesidad, a veces nos cansamos, decimos cuánto tiempo vamos a poder hacer este trabajo, no viendo todo esto que tenemos que ver. Y voy a contar algo re chiquitito. El otro día me llamaron por teléfono y me dicen, por un joven adulto que recibí, ¿no? Por un hecho de su adolescencia, que resultó condenado. Y me dicen, doctora, necesito que autorice rápidamente un traslado porque este chico tiene que ir a declarar. Digo, bueno, ¿pero dónde? ¿Qué tribunal? Me dan los datos. Digo, ¿pero qué fue testigo de un hecho? Le digo yo. Me dice, sí, me dice, fue testigo del femicidio de la madre. Capaz que todo lo que quise explicar muy largo se podía explicar en algo muy cortito, ¿no? Esos son los casos que nos llegan a nosotros, condenados a los 18. No tengo más nada para decir. Ministra. Siguiendo lo de Jimena, hace muy pocos días, un domingo a la noche, me llama el secretario de Justicia y me dice, tenemos un problema en Nexo. 3 chicos están haciendo problemas en un pabellón, un disturbio bastante importante, tenemos conflictos, aparentemente en consumo. Bueno, afortunadamente se resuelve el conflicto internamente. Hablando con la dirección terapéutica al día siguiente, le digo, ¿qué ha pasado? Un día de visita, por supuesto. Generalmente esos disturbios se producen después de un día de visita. Es decir, la visita le lleva a algo que no se logra detectar y controlar por más que se hacen requisas. Y le digo, bueno, pero las visitas y cómo, y la familia, y sí, la familia, es la familia la que le lleva la sustancia. Es la familia la que le provee la sustancia que no deben consumir. Entonces, yo digo, pero no puede ser, hay que denunciar, y me dice, la familia no problematiza esto. Es una situación de consumo naturalizada para ellos. Entonces,
a estas problemáticas sociales tan complejas en donde lo que muchos de nosotros entendemos que tienen que ser nuestros referentes afectivos, los guías que deberían colaborar en el crecimiento de los niños y los jóvenes, están ausentes, están en otro lado, están atravesados por problemáticas gravísimas. No hay soluciones únicas ni soluciones fáciles, no hay una única solución. En problemáticas sociales, las respuestas son todas complejas, no son sencillas, no son fáciles. Tomando lo de Jimena, creo que tenemos que recuperar nuestra capacidad crítica y de análisis cuando pensamos en las problemáticas sociales, porque como las respuestas no son simples, nos demandan mucho de nuestro esfuerzo, de nuestra dedicación, de trabajar con otras personas y junto a otras personas para lograr realizar una red de contención que pueda abordar problemáticas tan difíciles y tan complejas. Entonces, cuando se trata de jóvenes, de adolescentes en conflicto con la ley penal, nosotros, aun cuando sean conmocionantes los casos, tenemos que buscar justicia, no venganza ni revancha. No podemos caer en ese facilismo y ver realmente cuál es la situación y, como dice Jimena, analizar números como para ver realmente cuál es el impacto de la problemática del adolescente. Y con eso no minimizo las responsabilidades. Yo siempre digo, yo rescato que la responsabilidad debe ser asumida, pero también que esa responsabilidad tiene que ir acompañada de herramientas para que ellos puedan construir nuevas oportunidades. Doctor, ¿alguna anécdota? No, nada de la anécdota. Es simplemente seguir la hilación de lo que he dicho anteriormente. Yo creo que nos debemos y tenemos la obligación, quienes somos operadores judiciales, operadores de derecho, de tener una mirada más empática y de compromiso para la solución real y tratar de salir de esa crítica o de esa mirada colectiva social de la sanción como la solución y la prisionalización del menor como la solución para el problema. No es ese el problema. Por lo tanto, creo que es nuestro desafío cambiar esta mirada, el paradigma y ver que se puede. Nosotros lo hemos podido demostrar, tal vez no en el número que hubiéramos querido, pero tenemos más que un ejemplo para decir que sí se puede reintegrar y reinsertar a la persona, a la sociedad. Tenemos que tener una mirada empática al respecto. Creo que ese es el gran desafío y a eso insisto. ¿Y la experiencia no hay reincidencia, no? No, es una de las particularidades. Todas las personas que tuvieron el tratamiento para las adicciones, que tuvieron su libertad condicional o que tuvieron su reincidencia, no tenemos cero reincidencia. Sí, nosotros en el programa de 7 años lo seguimos midiendo porque consideramos que 5 años es un plazo razonable para medir, así que hay personas que todavía... Pero bueno, yo no lo digo mucho porque cada vez que pedimos los informes, no, rezamos a Dios que cada uno cree, pero es realmente alentador, o por lo menos esa es la evidencia. Sí. Se puede. Y las buenas historias, lo decíamos hoy, no se cuentan. A nosotros nos cuentan siempre, ¿no?, el caso del que se la mandó. Y nadie cuenta cuántas causas pasaron por nuestras manos, ¿no? En este momento yo tengo 4.000 y pico, no sé vos, Rubén. Pero yo digo, bueno, entonces hay muchas buenas historias, porque no son todos los resultados negativos. Es así. Hay que empezar a exigir que se cuenten las buenas historias. Exacto. Aunque no vendan. Por mi parte, agradecerles porque para un tema tan difícil como es este, yo me voy con un mensaje positivo. Hay una esperanza, se están haciendo cosas y bueno, vamos a mejorar. Eso es lo que yo me llevo de aquí, así que quiero agradecerles
No sé si alguno de ustedes quiere decir algo más, sino por mi parte, muchísimas gracias. Para nosotros fue un enorme placer estar acá y un honor empezar. Se entrega entonces el presente para que nos visita el doctor Gonzalo en esta mañana, y voy a invitar también al estrado al señor presidente del Superior Tribunal de Justicia, el doctor Federico López Alzoray, que también hará su entrega a la doctora Gonzalo, que viene a estar mañana.